Nos damos cuenta nosotros que hay harto trabajo para el espiritual. A veces nosotros pareciera que vivimos bien porque el Señor nos ha dado salud, nos ha dado un trabajo, en mi caso personal, una familia, una linda esposa, una familia constituida, un trabajo, una profesión. O sea, uno puede decir, ¿pero quién va a vivir? Pero si miramos un poquito más allá nos damos cuenta que vivimos en una constante necesidad, porque ciertamente lo que decía aquí mi cuñado, a los que aman a Dios, todas las cosas, y cuando digo todas las cosas redundan para bien, no solamente, hermana Elba, las cosas que a nosotros nos gustan. A veces hay cosas que no nos gustan, que nos molestan, hay cosas que nos afligen, pero también nos ayudan a bien. Amén. Gracias a Dios. Porque nos moldean nuestro carácter. El sufrimiento a usted le tiene que haber moldeado también su paciencia, su deseo de conectarse con el Señor. Mira, Señor, estoy sola, y conversa con Él. Eliseo también en sus momentos de dificultad. Ustedes, cada uno, las cosas redundan para bien, porque lo mejor que nos puede pasar es mirar al Señor. Gloria a Dios. Eso es lo mejor, porque saber que no estamos solos, que frente a una dificultad, frente a cualquier problema, con la María sabe, y ella recordaba en la alabanza de Cariñoso Salvador, ¿qué es lo que hace ella? Me acuerdo que mi papá cantaba. A él me gustaba que cuando hacía servicio decía el 38. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ya no está mi papá. Sí. Yo siempre le digo a ella, me hubiese gustado que no estaba mi papá, porque en momentos complicados yo habría partido para él. Claro. Y habría tenido un consejo. Pero cuando no tenemos eso, tenemos a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Y eso es un consuelo, es una satisfacción y redunda, pero muy bien para nuestras Amén, vidas. sí. Por eso yo les voy a invitar que abramos nuestra Biblia, que tenga su Biblia, y el que no, escuche lo que vamos a leer. Amén. Vamos a leer un salmo hermoso, que es solamente un versículo, el del Salmo 22. ¿No escuchamos nomás? Sí. Sí, es cortito. Salmo 22. ¿Qué versículo? ¿Escuchó? El 1. No tiene, solamente el Nuevo Testamento. ¿No tiene salmos? No. Sí. Es que Sí. lo que pasa es que este es en inglés y castellano. Sí, los testamentos azules tienen salmos, pero este grande no. Este No, pero se lo van a escuchar y van a decir, ese es el mío, ese es mi salmo. Mire, escúchelo. Salmo 22, el título dice, un grito de angustia, un canto de alabanza. Amén, gloria a Dios. Salmo 22, Salmo de David, versículo 1, dice así en el nombre del Señor. Dios mío, Dios mío. Y después viene una pregunta. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios añada una hermosa revelación Amén. a la lectura de su palabra. Gracias, Señor. Repite, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la otra pregunta, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se lo aprendió Eliseo? Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Palabras de David. Amén. Sí. David, recordemos, fue un hombre en una familia grande, era el menor de una familia, era un pastor de ovejas, porque todos los hermanos mayores, los grandes, iban a la guerra, iban a los trabajos más pesados, y el papá lo mandaba a cuidar las ovejas, a este joven. Y dice la palabra del Señor, la historia bíblica nos relata que siendo un humilde pastor de ovejas, hediondo animales, a ovejas, a majada, a corral, llegó a ser el rey de Israel, un hombre poderoso, uno de los hombres más poderosos de aquella época, y nos relata la Biblia que él llegó a ser constituido como amigo de Dios y hecho conforme a la imagen del corazón de Dios. Fue un hombre muy importante. Gloria a Dios. Sin embargo, el enemigo común, Satanás el diablo,
llegó también a turbarlo de tal manera Sí. que siendo un hombre escogido por Dios, siendo amigo de Dios, siendo un hombre pero privilegiado, llegó a cometer 2 pecados grandes, homicida y adúltero. Un hombre que perdió toda la gracia, Sí. todo lo que Dios le había dado, y llegó al extremo de poder decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea Dios. Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El rey David hablaba ahí, ya no tenía la gracia que le había dado Dios. Y llegó a exclamar en el Salmo 51, poquito más adelante nosotros vamos a meditar en esas palabras, que en esa misma angustia dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Amén. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Es el rey David, este hombre que era Bendito escogido por Dios. Amén, sí, mi Dios. ¿Qué había ocurrido? Se había olvidado de Dios. No, cierto. Se olvidó de Dios, y cuando el hombre que es privilegiado, escogido por Dios y se olvida de Dios, vuelve a cero. Y tiene que empezar de nuevo, porque nuestro Dios es tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, Amén. que nos permite nuevamente extender nuestras manos. Amén. Y así como el rey David le decía: borra mis rebeliones, bueno, se las borró. Y Dios le dijo: borrón y cuenta nueva, pero ahora Amén. pórtate bien, pues David. ¿Ah? Entonces, él clamó y dice: ¿por qué me has desamparado? Resulta que el rey David, en la situación que él estaba viviendo, ya no era el hombre escogido por Dios, sino que era un simple ser humano como usted, como yo, como cualquiera de nosotros, que viene recién conociendo los caminos del Señor y empieza de nuevo. Amén. Así estaba hablando, y estas palabras nos sirven de introducción para a nosotros indicarnos que nosotros no estamos exentos a vivir situaciones como esta. Amén. Porque el enemigo que turbó a David es el mismo que está hoy día Amén. obrando dentro de la sociedad, donde han caído hombres importantes, donde han caído siervos del Señor, donde han caído evangelistas poderosos, han caído hombres eminentes espiritualmente. ¿Por qué? Porque el enemigo nos odia y nos turba a esas personas para llegar a esa situación, y tenemos que poner el grito de angustia y un canto de alabanza. Amén. Porque cuando Dios nos perdona, adoramos a Dios, porque salimos de la inmundicia, salimos de ese pozo cenagoso, como dice en el Salmo 40. Es por eso que esta palabra es como una voz de alerta. Amén. Para ponernos en alerta nosotros, Sí, amén. que no nos estemos tan cómodos, porque no, si a nosotros no nos pasa nada, no hay, las iglesias están cerradas, yo estoy tranquilo en mi casa, pero el diablo es como un león rugiente, que anda como león rugiente, Amén, sí. buscando a quien devorar, Sí, y quiere turbar y quiere tronchar el camino del Señor. Por eso esta palabra es para que nosotros meditemos que no estamos exentos y tenemos que estar Dios. fervientemente siempre conectados de la mano del Señor. Amén. Dios. Y si alguno se siente que se ha debilitado, tiene que buscar al Señor Amén. y decirle: ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Por qué Sí, estás Dios. tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Sí. Hay ejemplos maravillosos que nos muestran que nosotros podemos mirar que esto no es solamente porque a David se le ocurrió. Fíjese que estas palabras: ¿por qué me has desamparado? ¿Quién más las pronunció? Jesús en la cruz. En la cruz, ¿cierto? Sí. Jesús le dice a los discípulos: vamos Elí. a orar. Le dice: acompáñenme a orar. Él sabía que en esa noche era una noche terrible para él. Sí. Él sabía que en esa noche lo iban a apresar, porque él conoce el futuro. Sí. Tiene la certeza de lo que hago. Nosotros creemos y calculamos que esto puede pasar, pero él tiene la seguridad, Amén. porque él es el Hijo de Dios. Y él es Dios mismo. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Él sabía Padre. que en esa noche Judas lo iba a entregar. Él sabía que en esa noche lo iba a apresar. Por eso le dice: acompáñenme a orar, y los lleva al jardín de Getsemaní, y ellos se quedan dormidos, y él oraba fervientemente, y dice que su clamor era tan fervoroso que gruesas gotas de sangre salían de su sudor. Y está comprobado científicamente que
cuando una persona es sometido a una situación, a un evento de miedo, de angustia, de terror, dice que se rompen los vasos sanguíneos y se produce un derrame interno y la sangre sale de las venas y pasa al sudor. Jesús hace eso y sale sangre porque tenía miedo. ¿Que Dios tiene miedo? Es que ahí era el hombre que estaba sufriendo. Era Cristo, era Dios hecho hombre. Era Dios hecho hombre. Sufría porque Él sabía que en esa noche Él tenía que ir a la cruz. Por eso es que en ese temor tan grande, Él oraba y llega a una conclusión que nos invita a meditar el Señor a nosotros y le dice: Padre, que no pase de mí esta copa. Pero luego reacciona y él dice: bueno, si pasa de mí, pero que se haga conforme a tu voluntad. Amén. Y dice que la Biblia dice que Dios lo confortaba, envió un ángel y le confortaba. Y de esa situación de angustia, de esa situación de dolor, de aflicción tan grande, dice que se levanta fortalecido porque el ángel le confortó y se para a salir en busca de la cruz. Sí, amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Y en esa Gloria a situación Dios. nosotros empezamos a ver que ante el clamor de un necesitado, Dios siempre va a estar escuchando. Amén. Gloria a Clamó Dios. su hijo fervientemente Sí, mi Dios. y Dios envió su ángel y lo confortaba. Y fue capaz de cargar esa cruz horrenda, llegar allí a la cruz y aún así, estando en el último hálito de su vida, llegó a exclamar estas mismas palabras porque ahí Dios hecho hombre, era el hombre que estaba clavando los pecados de Eliseo, los míos, los de cada uno de nosotros. Ahí estaba en la cruz sufriendo, Bendito Dios. pagando mi cuenta, pagando por mi cuenta. Ahí estaba él y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, dice él, pronuncia esas palabras que significan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que en ese momento pasó lo que la sociedad hoy día tanto le cuesta. Dice que fue su último hálito de vida, pero su cuerpo fue glorificado. Gloria a Dios. Y él murió, al tercer día resucitó y hoy día vive. Y Amén. está a la diestra de nuestro Dios Padre Gloria a Dios. por una eternidad, abogando ahora por mis pecados, porque Él sabe que yo todos los días estoy expuesto a caer también en algún problema, en alguna dificultad, y ahí está abogando por mi causa, por su causa y por cada uno de Gloria a nosotros. Dios. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero en esa angustia siempre Dios responde. Hay situaciones que nosotros podemos sea meditar. Dios. Hombres que nos dejan un ejemplo, como Daniel, cuando vemos que era un hombre, un judío que estaba en la cautividad allí en Babilonia, y dice que el rey Nabucodonosor eligió a hombres predilectos, a los mejores. Yo creo que eligió a los más intachables de los judíos para hacer un equipo predilecto que estuviera siempre a su lado, un equipo que comía de lo mejor, era atendido en el palacio, pero dice que como siempre en el ser humano ha establecido el celo, la envidia, el deseo de joder a su prójimo, allí aparecieron esos maldadosos y le levantaron la calumnia Sí. a Daniel y eso permitió que lo lanzaran allí al horno. ¿Qué ocurre? Que allí en ese horno estoy seguro que él tiene que haber dicho: ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué me ha desamparado? La respuesta está porque cuando el rey y las personas fueron a mirar al horno, donde echaron a los 3 jóvenes, dice que vieron a 4 Sí. y caminaban en el fuego. Y dice que al día siguiente lo sacaron, no tenían ni olor a asado como el asado que nos comimos nosotros, no tenían ni olor a humo. Porque andaban 4 y hayan echado a 3, porque el Hijo de los Dioses estaba ahí, Así estaba es, con Padre, ellos. gloria Porque a así Dios. cuando nosotros estamos en angustia, estamos en dificultad, ¿por qué me ha desamparado? Él está ahí, Amén. Gloria a Dios. Él está ahí. Hay un poema que se recita muchas veces, que ustedes lo deben haber escuchado, el de las huellas. Sí, hay un canto también. Cuando hay una persona y veía que iba Veía caminando dos con el huellas. Señor al lado, y veía dos 2 pares de huellas, bien, Dos pues, contento. Cuando de repente pasan por un problema de dificultad tan grande, y mira, ya habían 2 huellas, ¿no? Ajá. Y él dice: si ahora que está difícil la cosa me dejó solo. Y le reclama. Me imagino y esta misma pregunta: ¿por qué me has desamparado? Bendito Y Dios. Dios le dice: ¿cómo que te desamparé? Pero si hay 2 huellas nomás, pero es que esas son las mías, ni Dios te llevaba en mi brazo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Sí, Dios. amén. Ese es mi Dios. Amén. Cuando nosotros pasamos por dificultad, Él está a nuestro lado. Amén. Y Gracias, nosotros Padre. solamente la clave es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él está ahí. Bendito La huella sea era Dios. de Él. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Gracias, Padre. Veamos la historia de José. También un joven
nació en una familia numerosa en Israel y era de los menores, por lo tanto era de los regalones del papá, de Jacob. Eran muchos hermanos y los hermanos le tenían tanta envidia porque él era de los regalones, él y Benjamín eran regalones del papá, que eran hijos de la mujer que él amaba. Sin embargo, los hermanos le tenían tanta envidia que lo tiraron a una cisterna, dice la Biblia, que es un hoyo para que se ahogara. Ahí una cisterna es como una piscina grande, un foso, eso, ahí lo tiraban, ahógate, cabro chico, porque era un cabro nomás. Sin embargo, la cisterna estaba seca, no había agua, se tiene que haber aporreado ahí. Después vieron que quedó vivo. Ay, ¿qué hacemos con este cabro? Si no lo podían ver, lo sacaron y lo vendieron. Sí. Se lo vendieron a unos mercaderes para que desapareciera. Y después le dijeron al papá que un animal salvaje lo había muerto. Y le dieron un poco de ropa con sangre. El papá me murió, otro regalón país, que otro regalón. Y ellos se lo vendieron a estos y se lo llevaron para Egipto. La historia de la Biblia dice que allá en Egipto este joven pasó por tantas cosas que hasta lo metieron preso, pues por una calumnia que le levantaron, y allí en la cárcel seguramente en algún momento él ha dicho: ¿por qué me has desamparado? Bendito sea Dios. Y Dios, que lleno de amor, escucha ese clamor, y dice la Biblia que lo llegó a ser el segundo hombre después de Faraón. Sí. Porque todo tiene un propósito. El sufrimiento nos moldea, el sufrimiento nos ayuda, nos capacita, nos prepara para la adversidad, y hay un propósito en ese joven que llegó a ser el segundo hombre después del Faraón. Dice que después llegó a alimentar a sus propios hermanos. Sí. Cuando todo el mundo pasaba por la hambruna más grande, llegaron de la tierra de Jacob a buscar comida a Egipto, porque eran los únicos que tenían comida en toda esa región. Y allí, ¿quién administraba la bodega? ¿Quién administraba la comida? José. José reconoce a su hermano y les pide: tráiganme. ¿Tienen más hermanos? Sí, hay un hermano menor, tráiganmelo. Porque él sabía lo que quería hacer. Nosotros no entendemos muchas veces los propósitos de nuestro Dios, pero sí lo que tenemos que entender con esta palabra que en esta noche el Señor nos da: ¿por qué me has desamparado? Bendito Dios. Siempre hay un propósito. Amén. El mismo Daniel, que nosotros iniciamos esta conversación, tuvo una experiencia donde también por una calumnia lo castigan, y ahora ya es otro rey Darío creo que es, y lo lanzan al foso de los leones. Allá, a que lo maten los leones, que se lo coman, leones hambrientos. Y el rey que lo estimaba, pero la calumnia era tan grande que no podía hacer nada el rey por él, ya, al foso de los leones nomás. Al día siguiente se levanta el rey y va a mirar el foso y le grita con tristeza: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú constantemente sirvas, ¿te ha podido librar? Oh rey, para siempre vive, dice Daniel, entre los leones. Bendito Dios ha mandado Señor. sus ángeles para que cierren la boca de los leones. Y yo digo que Daniel fue la noche que durmió más calentito, porque durmió al lado de los leones. Los leones lo abrigaban, porque ese es mi Dios. Ese es mi Dios, que espera nuestro clamor en las angustias, en los problemas, en las mayores dificultades. Cuanto más cerca está Él. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjese que el Señor está en esta noche también para perdonar, para escuchar su clamor, Elvita. Usted muchas veces se preguntará: ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué? A veces la vecina la veo diferente, feliz, pero no sabemos cómo está por dentro. Nosotros tenemos el gran tesoro de confiar en el Señor. Tenemos la clave para poder obtener eso tan preciado que es la seguridad de saber que Dios está con nosotros, que Dios nos responde, que Dios es el Dios de nuestra salvación. Ciertamente, al rey David pasó por todas estas situaciones, pero para nosotros hoy día esta palabra, una palabra que dice, es un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Por qué es un canto de alabanza? Porque ciertamente nosotros entendemos que siempre después de la prueba viene la bendición. Después de la noche viene el amanecer. Después del invierno viene la primavera. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios permite muchas veces que ocurran estas situaciones para que nosotros podamos reflexionar y confiar plenamente en Él. Hoy día es Cristo que está abogando a la diestra de nuestro Padre. Hace unos días, quiero contarles, yo para terminar, teníamos una linda reunión allí en Guadalupe, donde el Señor nos hablaba de la experiencia de dos hombres tristes, dos hombres que caminaban con mucha tristeza
porque había ocurrido algo terrible para ellos en ese territorio. Ellos habían sido hombres que caminaron al lado del maestro mientras el maestro hacía milagros aquí en la tierra. Habían estado al lado del maestro cuando el maestro predicaba, enseñaba. Sin embargo, dice la Biblia que estos hombres que habían caminado con Cristo tuvieron una gran decepción. Y la decepción más grande es saber que su líder, el que ellos creían que era su Salvador, había muerto. Bendito Dios. Lo habían crucificado y hacían ya más de 3 días y nada. Estos hombres regresaban tristes porque sabían que Cristo se había ido, ya volvían ellos a su tierra, volvían ellos atrás. Sin embargo, la enseñanza que el Señor nos mostraba es que no es lo mismo volver atrás que regresar a casa. Eliseo. A veces nosotros volvimos atrás, pero no es lo mismo volver hacia atrás que regresar a casa. Regresar a casa es el regreso que hizo el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta que había metido las patas y que se había farreado todo lo que el papá le había dado, y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia y yo aquí perezco. Sí. Vuelvo a mi casa porque allá hay abundancia. Y dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra ti. ¿Y qué hizo el padre? Le dijo: te portaste mal, así que cierra la puerta. No. Así todos los días lo esperaba, a su hijo, porque era su hijo que volvía, y lo abrazó y le mandó a poner el mejor traje, a poner el anillo, y hizo una gran fiesta porque había regresado su hijo. Sin embargo, el volver atrás es renunciar a todo, como estos hombres tristes regresaban a Emaús, a su casa, cuando Jesucristo le ha dicho: no se muevan de Jerusalén porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenían que quedarse, y sin embargo los lindos se olvidaron y volvían a su tierra, a su chacra, a trabajar la tierra. Sin embargo, Jesucristo, que siempre a sus escogidos los sigue, los escogió en el camino y los empezó a conversar con ellos. Y dice que le empezó a preguntar: ¿y por qué van tan tristes, hombre? Es que no saben, usted es forastero, que no sabe lo que pasó. Jesucristo murió y ¿qué? Quedamos solos, volvimos nosotros atrás ahora. Y él caminaba con ellos, les habló, les predicó, les recitó todo el Antiguo Testamento. Dice que le habló de Moisés, le habló todo, y ellos no entendían, porque a veces a nosotros se nos cierra la cabeza y no entendemos que Dios está a nuestro lado. Ese hombre de las huellas no se daba cuenta que iba en los brazos del Señor, y él todavía reclamaba. Así muchas veces somos tosudos, somos porfiados y no entendemos. Estos hombres iban con el Dios al lado y no entendían. Sin embargo, la Biblia nos dice que al llegar a casa, Jesucristo hace como que se va, y ellos le dicen: quédate pues con nosotros, no es que se hace tarde. Y él dice: me quedo, porque así es él, donde lo invitan entra. Si no lo invita, él es prudente. Él se queda con ellos y dice que lo invitan a la mesa, y cuando parten el pan, dice que él bendice la mesa. Aleluya. Amén. Y se le abren los ojos a ellos y se dan cuenta quién era él. Amén. Ahí se dan cuenta. Entonces la conclusión que el Señor nos daba es que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, se nos abre nuestro entendimiento, se nos abren nuestros ojos, y entonces empezamos a ver aquel que todo lo puede, aquel que no se ve pero que se siente. Y eso quiere el Señor, que nosotros valoremos aquel que no lo vemos con estos ojos pero lo sentimos, y Él está con nosotros. Gracias, y quédate, Padre, porque se hace tarde, le decía, y Él se queda. Invitémoslo que en esta noche se quede con nosotros. Amén. Aleluya. Amén, Padre. Invitémoslo que entre a nuestra Amén. vida, porque Gloria se a hace Dios. tarde, Amén. porque ya es tarde. Dice la palabra del Señor que estamos viviendo los últimos tiempos, hermanas. Dios. Los últimos tiempos, Eliseo. Ya no hay más tiempo. Yo no sé cuántas oportunidades más te va a dar el Señor a ti. Amén. La palabra de ella era un clamor por sus hijos y una gratitud porque tú habías regresado. Y sin embargo, yo creo que Dios te ha dado toda esta oportunidad, y el Señor te está diciendo hoy día que tú reflexiones. Amén. No importa lo que digan los demás, no importa lo que diga tu hijo, no importa lo que digan los demás, tú mira al Señor. Amén. Aleluya, mira Gloria al a Dios. Señor, Amén. porque nos queda poco tiempo. Amén. Sí, mi Dios. Alabado Bendito sea y nuestro alabado Dios. sea Sí, Dios. mi Dios. Santo es su Los nombre, sabios, Padre. los científicos niegan la existencia de Dios. Dios. Para eso hay que tener una experiencia vivida, genuina con el Señor. Yo la tengo. Hace unos días yo le decía a Elizabeth: muchos años, tú conoces mi vida, usted conoce mi vida, pero no conocía al Señor. Sí. No conocía lo que vi en la pobreza,
En la angustia, ahí lo Gloria a conocí. Dios. Gloria a Dios. Y de ahí me levantó el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y me ha dado lindas satisfacciones espirituales, Gloria porque a lo Dios. conozco. Por eso yo puedo decir como el apóstol Pablo ahora, yo sé en quién he creído. Sí, amén. Entonces me podrán decir muchas cosas, pero yo sé en quién he creído. Gloria Por eso a que yo te Dios. Alabado recomiendo sea y Dios. le digo a mis hijos, hay que mirar al Señor. Sí, amén. Con ojos de amor, Él nos mira y nos tiende su mano de misericordia y nos dice, venid a mí todos los cansados y trabajados, yo os Alabado haré sea descansar. Dios. y Yo Padre. os haré descansar. Amén. Y todo lo que nosotros podamos hacer en beneficio de la obra del Señor, Dios lo paga. Amén. Y lo paga bien. Muy Por eso es que yo creo que para nosotros hoy día es esta palabra de meditación, de poder reflexionar. Esto que vivió el rey David, vemos nosotros que Dios le perdonó. Amén. Gloria a Dios. Vemos que cuando él clamó en el Salmo 51, vemos que Dios llegó a ser su amigo, Sí, llegó a responderle. Pero vemos nosotros que si nosotros hemos vivido experiencias tan duras como esa, también hemos tenido esa oportunidad y Dios también nos ha perdonado. Amén. Gracias, Sí, mi Padre. Dios. Por eso es que hoy día hablamos y por eso nosotros hoy día recomendamos a seguir al Señor. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Dice por ahí en otra parte que se envejecieron hasta mis huesos, dice el rey David, mientras callé en mi pecado. Sin embargo, cuando hablé, Él rejuveneció. Gloria a Dios. Porque a Dios le gusta que nosotros vayamos a conversar con Él y expongamos nuestras cosas y Dios nos perdona, Sí, Dios nos amén, limpia, mi Dios nos Dios. lava Dios. y nos pone en el camino de la bendición y cambia nuestra vida. Por eso creo que hoy día, así como Cristo pronunció en la cruz, ¿por qué me ha desamparado? Sí, Bendito sea Y después Dios. llegó a ver la gloria de Dios. Eso quiere Él de nosotros. Amén. Él resucitó y Él visitó a estos mismos hombres, los visitó y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y dijo algo muy importante, porque yo aquí no estoy defendiendo a Dios porque Él se defiende solo. Exacto. ¿Cómo? Él se defiende, Él me defiende a mí. Amén. Yo lo que estoy haciendo aquí soy testigo Sí. del poder de Gloria a Cristo. Dios. Porque Él dijo, y me seréis testigos. Desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, me seréis testigos. Él quiere testigos. Sí, amén. Y de eso somos nosotros. Por eso es que el corito dice, yo soy testigo, Del poder de Dios. muchos milagros Él ha hecho en mí. mí. Para mi Dios, honra y gloria, para mí su misericordia. Amén. Le damos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Para siempre. Bueno, lo importante.